La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas, el Vicariato Apostólico Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Stereo, Aemetagua a través del podcast nos pone en todo el Perú y el mundo, y también estamos en los aplicativos móviles y de tu teléfono celular y en la página web. Ha habido un cambio, así que hay que descargar, hay que actualizar de nuevo el aplicativo y hay que actualizar la página para los que nos tienen como fijos en su pantalla de computadora o en su teléfono celular. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar escuchándonos en cualquier parte del Perú y del mundo, desde donde todos nos escuchan. Estamos en vivo transmitiendo desde Lima para ustedes. Y bueno, mucha noticia hoy día política, aunque también, por cierto, las policiales a veces se comen la mañana, pero no es nuestro tema. Nosotros, como ustedes saben, entramos un poco de tangente a las policiales, pero sí señalar que esta situación con una niña pequeña asesinada el día de ayer por un adolescente, que es lo peor de todo, terrible, por otro, ¿no? Adolescente, terrible. No puede llevar a la gente al cuasi linchamiento de la madre de esta criatura, que es también casi otra adolescente. Es una mujer de 22 años que tuvo a esa niña cuando ella también era casi una niña. ¿Y el padre dónde está? El padre trabaja en Estados Unidos. Ya, entonces el padre no hay ningún problema con el padre. Toda la culpa es de la pobre mujer, a la que ayer, entiendo, querían pegarle los vecinos. Sí. Y lo que se dice es que se fue una yunza a vender comida. ¿Para qué? Para darle de comer a su hija. Y no tiene una hija, tiene 2 hijas y 22 años. Y una condición de pobreza extrema que la obliga a trabajar en lo que pueda para poderle dar de comer a sus hijos, porque el papá no está. ¿Quién es el culpable acá? El culpable es el asesino. El asesino y el violador, que es efectivamente un menor de edad. Si fuera mayor de edad, yo no discutiría siquiera de que le van a dar perpetua. Pero es menor de edad. Y la pena máxima cuando eres menor de edad, que no se llama pena, sino no cometes un delito, sino una infracción, es 6 años. Y este chico se va a ir a Maranga 6 años. Eso es lo que va a suceder. Entonces, hay que poner las cosas en el contexto sin hacer, creo yo, un escándalo sobre las obligaciones de la madre, a la cual ayer se le dio todo el mundo encima. ¿No? 22 años, 2 hijos, sin plata. El padre de tus hijos no vive en este país. Es que no se dio la información completa, ¿no? Se decía, claro, se fue una yunza. Se fue una yunza a juerga y se fue a vender comida. ¿Qué cosa quieren? ¿Que sus hijos no coman? Encarga la criatura a otra criatura, mal, pero la mamá después también tiene 22 años. ¿Qué cosa quieren? Y el problema es cuando los adolescentes... Estos son los problemas que nacen de que no hay educación sexual en la escuela. Así es. Todos los problemas que hemos visto ayer son los problemas que nacen de que no hay educación sexual en la escuela. Una mujer jovencísima, teniendo hijos jovencísima, un violador de 15 años que no tuvo educación sexual nunca,
y que reproduce conductas patológicas que seguramente ha visto en su entorno, que su propia madre es la que lo reconoce en las imágenes, además, y lo entrega de inmediato. Es un drama, realmente es un drama, pero es el drama del Perú. Nos sorprende, miren, de verdad es que no del todo, porque lamentablemente ese tipo de noticias que se dan en los noticieros todas las mañanas desde hace años, pero desde hace años. Y todo esto podría, no les digo que cambiar radicalmente, pero mejorar mucho si todos los involucrados hubieran tenido formación suficiente para manejar su sexualidad en otros términos. Y sentido de responsabilidad, por cierto. En fin. Hay otras noticias hoy día en primera plana. La ministra de la Producción ha puesto su cargo a disposición, que eso es, como ustedes saben, una cortesía, ¿no? Un eufemismo. Los ministros siempre están ahí. Al ministro lo vota cualquier día y por el peruano el presidente de la República. No necesita que le den permiso. Pero la historia es bastante compleja porque revela varias cosas. La primera es que el presidente de la República está buscando suministros dentro de la administración pública. Personas que han sido viceministros, directores generales, directores de instituciones, terminan siendo ministros porque el presidente y su primer ministro no tienen dónde más buscar. Porque no hay partido, porque no hay, digamos, organización política que apoye al presidente de la República. Y porque en realidad personalidades del mundo privado no quieren ser ministros por los altísimos riesgos personales que esto tiene. Primero, te tratan pésimo. Y segundo, si no, pregúntenle a la ministra de Educación. Y segundo, puedes terminar involucrado por hacer o por no hacer en una denuncia penal. Y el caso de la ministra de Producción es bien interesante, porque imagínense que la fiscalía pudiera decidir quién es ministro y quién no. Eso es absolutamente absurdo, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un sistema con separación de poderes, el sistema de justicia no decide quién es ministro y quién no. Pero si la fiscalía comienza a acusar penalmente a todos y cada uno de los ministros, aun cuando no sean culpables, es inevitable su salida del gabinete. Y es una forma de transformar la política de manera indirecta. ¿Qué ha pasado? A ver, la señora ministra de la Producción tiene muchos años en la administración pública, en otros cargos. En el 2014-2015, ella asumió una dirección de asuntos administrativos de la presidencia del Consejo de Ministros. En esa época, la presidenta del Consejo de Ministros era la señora Ana Jara. Y así entró. Y había que pagar el mantenimiento de unos vehículos. Había una serie de proveedores, 2 proveedores, que reclamaban que se les pagara por los servicios prestados. Y lo que hizo la señora fue regularizar el pago. El 2016 la denuncian. 2016, estamos en 2020. Entonces, el 2016 la denuncia y la señora va, hace sus descargos en la fiscalía y nunca más la vuelven a llamar. Eso es lo que ella señala. Nunca más. Y cuando la citan por exceso de funciones. O perdón, al revés, esa era Castilla. Por omisión de funciones. Usted no ha pagado. Entonces, bueno, sí he pagado, hemos regularizado, hemos pagado todo. Muy bien. Entonces, ahora la acusan por peculado, por pagarle a estas empresas y por apropiarse del dinero, porque el peculado tú te apropias de los caudales del Estado. Entonces ella dice, no me han probado, y no lo he hecho, pero además no me han probado que me haya apropiado de nada. Y los servicios se prestaron antes de que yo fuera parte de PCM. Y puedo hacer mis descargos en cualquier momento. Y el tema es que el caso ya está en fiscalía, pero en acusación. Entiendo que la están acusando ya, que pasa a control preparatoria. Con lo cual, en la fase de control preparatoria, recién va a tener que probar todo lo que ha señalado.
Pero supongamos por un minuto que la señora ministra sea absolutamente inocente. ¿Ok? Que no tenga ninguna relación con los hechos delictivos que la fiscalía pretende probarle. Igual tiene que renunciar, igual tiene que ir a un proceso, el proceso va a demorar un par de años, el gobierno ya ha determinado y el presidente del Consejo de Ministros la tiene que, con el presidente de la República, la tiene que despedir. ¿Quién decide quién es ministro? El fiscal. Y por otro lado, hay que decirlo, como el presidente solo puede buscar en la administración pública, lo más probable es que sus 17 ministros tengan denuncias de este tipo. Porque las personas que trabajan en la administración pública son sistemáticamente denunciadas dentro de la administración pública. Todo el tiempo. Contraloría te arma un PDR de cualquier cosa. O sea, le pagaste a un proveedor. Ah, sospechoso. ¿Por qué? Ah, el Estado no paga a los proveedores. Dicho sea de paso, no se les ocurra ser proveedores del Estado, ¿no? Ya les he dicho varias veces. El proveedor del Estado es el peor negocio que existe. No te pagan nunca y cuando te pagan, el que te paga va preso. Entonces, ¿para qué? De ninguna manera ser proveedor del Estado es lo peor que puede pasar. Esa es la inoperancia del Estado, pues. Cuando la gente te dice, pero el Estado no avanza, ¿cómo va a avanzar? Tú pagas a un proveedor que le da servicio a 40 carros en el Palacio de Gobierno y vas preso. Tú no te has apropiado nada, solo le has pagado al proveedor, nada más. Has ordenado que se le pague al proveedor porque el señor ha prestado sus servicios y quiere que le paguen su plata. El 2016, ¿ah? Estamos 2020. No, el 2015, hace 5 años, estamos en 2020. En otro gobierno, olvídense, ya 2 presidentes antes. Entonces, ¿quién va a querer ser ministro? O asumir algún cargo de responsabilidad. Ese es otro pésimo negocio, ni se les ocurre aceptar. Funcionario público o proveedor del Estado, olvídense. Y después de la resolución de la doctora Mori, donde si eres proveedor del Estado te conviertes en funcionario público, aunque no quieras, peor todavía. De verdad, al Estado hay que huirle como a la lepra. De verdad, es terrible, como una enfermedad, a ver, la viruela, una enfermedad inexistente hoy en el mundo. Porque esto es lo que genera. Y eso no quiere decir que la gente no aproveche, porque si no, miren los chats de Lucianita. Que aprovechada era, por supuesto que era aprovechada. Pero miren lo que nos pasa esta mañana. Vamos a poner este ejemplo que me has traído hoy día. Afuera hay un alcalde de provincia, Cutervo, que viene para que nosotros pidamos que le hagan una carretera. Como si nosotros pudiéramos desde Radio Santa Rosa hacer que a alguien le hagan una carretera. Pero yendo el papel que me trae, la carretera no le corresponde a la municipalidad provincial. Ni siquiera le corresponde a la región. Es vía nacional. Eso lo hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No lo hace ni la provincia de Cutervo ni el gobierno regional de Cajamarca. Entonces él viene y la pide. Porque claro, porque no, dice ya está 6 años pedida. Quiere unas, bueno, claro, insisten que la asfalten o la rehabiliten o lo que fuera necesario, porque en efecto, para su pueblo es muy importante. ¿Y qué pasa si tiene éxito? El día de mañana le preguntan qué intereses tenía usted en sacar adelante esa carretera. Y el señor pobre que está afuera va preso. Porque a él no le correspondía el trámite de esa carretera, sino al MTC. Y por interesarse en esa carretera va a terminar preso. Entonces le vamos a tener que decir al señor, señor, nosotros no vemos estos casos, pero por si acaso, así con todo cariño, le recomendamos que ni lo gestione. Porque exceso de función. Ha excedido sus funciones. Y eso es lo que le están diciendo al ministro Castilla. Y están pidiendo una recatafila de años. Para la señora ministra de Producción están pidiendo 9 años. Obviamente todos sabemos en el mundo del derecho que no va a ir presa ni un día y que no le van a dar 9 años nunca. Pero tiene que renunciar, salir del puesto y ocuparse del tema. Y dedicarse a eso. Entonces, ¿se dan cuenta lo trastocado que está todo en el Estado peruano? Lo inmanejable que es el Estado peruano. Por un lado tienes mafias que delinquen, se enriquecen, medran. Por otro lado tienes gente honesta tratando de hacer su trabajo, que es perseguida, ¿no es cierto?, por todas las instancias de Contraloría, Procuraduría, ¿no es cierto?, fiscales que acusan, y juicios que no terminan en nada.
Porque nada hay, pues, ese es el problema. Pero claro, terminan en nada. Miren, esto ha empezado, reitero, 2015, 2016, 2020, recién estamos en control de acusación. Hasta que termine el juicio 3 años más, con 2 instancias y todo. ¿Qué pasa al final con estos casos? Prescriben, pues. Al final ni siquiera se juzgan, prescriben. ¿Esa es una forma racional de manejar el Estado? No, es una forma completamente irracional de manejar el Estado. Pero completamente irracional. Mientras tanto tenemos a Luciana León, que le explica, siendo ella abogada, habiendo ella aprobado la ley que establece como tipo penal autónomo el financiamiento ilícito, le explica al candidato Garrido Leca, también ha estudiado Derecho, por lo menos es bachiller, cómo hacer para evadir la justicia. La justicia no, la ley, porque todavía no la ha aplicado la justicia. O sea, lo instiga a cometer un delito. Eso decirle, oye, 30% y el resto lo manejas en efectivo, eso es delito. Hoy, desde agosto del año pasado. Y lo que está haciendo la señora es instigar. Y el otro le dice, no, me han dicho que lo bancarice todo. No, pues tú no sabes nada. Busca a tus amigos del colegio. Es que no me han puesto nada. Pobrecito, no tiene patas. Horrible, horrible. Entonces, ¿se dan cuenta? Las dos realidades conviven. Conviven una medra de la otra, obviamente, ¿no? El corrupto medra del inocente. Pero todo el Estado peruano se perjudica por las dos razones. Porque se persigue al que no ha hecho nada y se gasta tiempo en eso. Y no se persigue al que sí hace. O cuando se le persigue, se llega tarde, todo está prescrito y finalmente no hay ninguna sensación de justicia, sino más bien de impunidad. Y si el Estado peruano está buscando todos sus ministros dentro del mismo Estado, todos los ministros, acuérdense de mí, todos los ministros, mientras más tiempo en el Estado, peor, van a tener procesos de responsabilidad de Contraloría. Porque no sellaron el papel, porque le faltó triple copia. Es que no se pueden imaginar lo que es. Porque la orden de servicio tenía la misma fecha que la otra orden de servicio. Detalles que no hay forma, por más pulcro que seas como funcionario público, que no hay forma entre la cantidad de papeles que firmas que no se te puedan pasar. No, es terrible. Terrible, terrible. Por eso, al Estado, señores, no le vendan ni un lápiz. Ni un lápiz. Conozco además mucha gente que después de todas estas experiencias ha decidido no prestar ningún servicio al Estado, no estar vinculado al Estado, lo cual es muy malo para el Estado, porque está perdiendo todas sus cadenas de suministro, ¿no es cierto? Pero es mucho mejor no tener vinculación con el Estado peruano. En estos términos es imposible. Ahora, claro, ustedes dirán, pero hay cosas que sí se tienen que hacer con el Estado. Sí, pues, mientras el Estado no cambie las reglas del juego, no se puede. Complicado. En fin, me están preguntando si voy a tocar el tema del Super Tuesday a pensar más. No, señor Galvez, complicado. No es para el público peruano, sí es para nuestro público en Estados Unidos, pero allá están bien informados y no se necesita. Muy bien, hoy día va a estar el presidente de la Junta Nacional de Justicia, acá el señor Aldo Bajes, que ha venido muchas veces a nuestro programa. Hemos tenido la suerte de tenerlo en el pasado. La Junta tiene una labor muy importante. Algunas son sus labores permanentes, pero otras son las labores asignadas al inicio. La Junta, como ustedes saben, tiene que seleccionar a los que van a ser jueces y fiscales y finalmente tomarles todos los exámenes de rigor correspondientes, nombrarlos como jueces y fiscales, sancionarlos, que puede llevar a la remoción de estas personas. Y finalmente una facultad que está en la Constitución muy discutida, que la hemos discutido acá con Diego García Sayán, que es la de la ratificación. Esas son sus funciones permanentes, pero tiene otra función asignada, digamos, de manera transitoria, que es la de revisar todos los nombramientos del Consejo Nacional de la Magistratura salientes, es decir, de los 2 últimos años antes de que saliera. Más o menos 2015, 2017 o 2016, 2018, ya nos van a precisar. ¿Por qué? Porque se presume que en esos nombramientos hubo corrupción. Y eso va a implicar probablemente la salida de algunos fiscales supremos, tal vez de algunos vocales supremos de la Corte Suprema.
toda esa revisión. El plan de trabajo ya lo tienen, están en marcha. Obviamente los casos más simbólicos son los de el ex fiscal de la Nación, hoy fiscal supremo todavía, el señor Pedro Gonzalo Chávarri, quien en simultáneo en el Congreso también se le están siguiendo otros procesos para poderlo encaminar hacia la vía penal, pero está ahí. Esa es la situación. Estaban en proceso el señor Pedro Gonzalo Chávarri y el señor Tomás Saladino Gálvez. Víctor Raúl. Y ahora Víctor Raúl. Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Que había... les había dicho que los estaban... Bueno, eso lo sabíamos por IDL, sí. reporteros desde el 2018. O sea, hay un momento en que las conversaciones grabadas, interceptadas legalmente, en el caso de los códigos blancos del puerto, hacia fines de mayo, junio del 2018, cambian en el tono. Y todos comienzan a hablar como si fueran profesores de derecho, en términos absolutamente académicos, ¿no? Porque Víctor Raúl Rodríguez Montera se entera de que hay una investigación. ¿Por qué? Porque le preguntan a él. Y él dice, yo no he ordenado nada. ¿De dónde viene esto? Y no descubrían que estaba en el Callao. No tenían cómo saber que estaba en el Callao. Y él avisa a los hermanitos, nos están grabando. Hay que averiguar quién está investigando. Para cuando averiguan ya era demasiado tarde, ¿no? Ya estaba todo el material en manos de la prensa y comenzó a difundirse todo el material, que era absolutamente incriminatorio, y pocos días después todos fueron detenidos, ¿no? Los más importantes, digamos, hubo una detención, ¿te acuerdas? 28 de julio, 29 de julio, una detención masiva. Rosa María, en el caso de la señora Luciana León, ella se le puede juzgar, tiene la inmunidad, ¿hasta cuándo va? A ver, cuando termine su mandato, que es cuando se instala el nuevo Congreso, que será la próxima semana, Así es. supongo, hay que contar un mes, ¿no es cierto? Y ahí perdió toda inmunidad. Ya. Eso es todo. Pero sí, si se considera que Son delitos de función. exactamente tiene el beneficio de antejuicio, Ujú. ¿ya? Que es diferente, teniendo la inmunidad levantada, ella en efecto ha usado su cargo de congresista para favorecerse a sí misma o a otros. Y hay ahí varias imputaciones, ¿no? Una es el favorecimiento de personajes vinculados a la Municipalidad de La Victoria, luego el favorecimiento a personajes vinculados a su familia, el favorecimiento a sí misma, ¿no es cierto?, en dinero o en contactos, favores, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, y esto último, que es instigar a la comisión de un delito, ¿no? Entonces, ahí hay como se dice, un concurso de delitos que tienen que sentarse a dirigir, a ver quién va a ser, qué fiscal dirige esta investigación. El Poder Judicial solicita al Congreso que se realice el antejuicio y los partidos han señalado que no tienen ningún inconveniente en que esto se haga a la brevedad posible. Si se hace rápido, créanme que esto en una semana está en manos del Poder Judicial, ¿no? Claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados al Congreso fujimorista, donde estas cosas duraban meses y finalmente quedaban en nada. Pero si se hace rápido, se presenta el expediente y ya está. O sea, imagínense, Luciana León le dice a su hermano que te paguen más porque cualquiera no se reúne con 3 o 4 ministros. O sea, cobraba por las reuniones con los ministros. O sea, Luciana León le conseguía la reunión con el ministro, que claro, no le podía decir que no, porque era una congresista de oposición. Tenía que decirle que sí, porque si no lo interpelaban y qué sé yo. O sea, tenía el poder, ¿no es cierto? Y ella le decía, ya, perfecto, te conseguí la reunión, pero cobra. ¿Y para qué quería reunirse el hermano con el ministro de Energía y Minas? Para que una empresa privada, como es que Bellaveco, le compre sus productos. ¿Y por qué le va a comprar sus productos? O sea, ¿por qué el Ministerio de Energía y Minas va a ser el vendedor de los productos de la empresa que representa el hermano Luciana León? O sea, ¿en qué cabeza cabe que tú le pidas una cita a un ministro para hablar de tamaña estupidez? Como si los ministros no tuvieran nada que hacer. Realmente son hasta intelectualmente bien limitados, pero bien limitados intelectualmente. O sea, yo te tengo que vender a ti, Abel, ¿ya?, esta computadora. Yo le pido una cita al presidente del Consejo de Ministros para que hable contigo y tú me compres. ¿Y por qué?
O sea, como si el ministro de Energía y Minas fuera un tramitador, ¿no?, de los proveedores que va a tener una empresa privada. Eso se llama corrupción, por donde lo mires. Una empresa privada que tiene una concesión del Estado, ¿no es cierto?, para hacer lo que tiene que hacer, no tiene a sus proveedores supeditados a los gustos del ministro. Porque si tuviese sus proveedores supeditados a los gustos del ministro, entonces estaríamos hablando de una corrupción gigantesca. Es una cosa espantosa. Pero en fin, nos tenemos que ir a la pausa. Rezamos con Aldo Vázquez. Sí, ya está nuestro Ya está invitado. con nosotros, presidente de la Junta Nacional de Justicia. No se lo pierdan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También estamos unidos a la red de Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo; Radio Milenio en Satipo; Radio Estación Solar en Abancay; Radio Oriente en Yurimaguas; Radio Los Ángeles en Cajamarca; Pumaqui Estéreo, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo; y los aplicativos móviles en el teléfono celular y la página web. Hay que actualizar los aplicativos móviles porque hemos cambiado de servidor. Rosa María. Bueno, estamos con el señor Aldo Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Justicia, que tiene ya un programa de trabajo que está ejecutando, y junta que es largamente esperada y muy demandada por la población. Después de todo lo que costó, por supuesto, sacarla adelante en un contexto muy difícil y después de un programa muy complicado de selección de sus miembros. Ya están todos trabajando. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Muy buenos días, Abel. Encantado de estar con ustedes. Siempre un gusto. Me gustaría saber, que pudiera compartir con el público, cuál es el plan de trabajo. O sea, ¿qué metas se han fijado? Usted entenderá que hay mucha expectativa. Sí. ¿Qué metas se han fijado los miembros de la Junta para poder satisfacer un poco la expectativa del público? Sí, claro que sí. Bueno, en verdad una de las primeras tareas a las que nos hemos abocado ha sido justamente la elaboración de un plan de trabajo, diríamos, de emergencia, un plan de trabajo a 180 días, que procure responder a las enormes expectativas ciudadanas que se han gestado en relación a la Junta Nacional de Justicia. El plan de trabajo tiene 3 componentes fundamentales. Uno que se refiere a lo que hemos denominado, digamos, aspectos político-institucionales. Y yo diría que ahí la línea transversal es el tema de la transparencia. Es decir, la Junta Nacional de Justicia tiene un compromiso de transparencia, de pulcritud, de imparcialidad en su actuación, y porque creemos que todo esto está en la base de la credibilidad que puede tener nuestra institución. Un segundo ámbito se refiere ya propiamente a nuestras funciones constitucionales. Como ustedes saben bien, la Junta Nacional de Justicia tiene la labor de selección y nombramiento de jueces y fiscales de todas las jerarquías. Y es muy importante destacar esto, ¿no? Porque a mí me gusta siempre hacer este símil, ¿no? El Poder Ejecutivo lo elige directamente el pueblo. El Poder Legislativo lo elige también directamente el pueblo. Sin embargo, al Poder Judicial y al Ministerio Público no es elegido directamente por la población, sino que es la Junta Nacional de Justicia la que tiene la responsabilidad, enorme responsabilidad, de seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales de todos los niveles, que suman cerca de 10.000 en todo el país. Además de eso, la Junta Nacional de Justicia también ratifica cada 7 años y ahora también hace evaluación parcial cada 3 años y medio a todos estos mismos magistrados. Y finalmente la otra gran tarea tiene que ver con los procedimientos disciplinarios, es decir, cuando hay inconductas por parte de jueces y fiscales, es la Junta Nacional de Justicia la que debe intervenir, en algunos casos primariamente y en otros casos en una suerte de última instancia.
Y a esas tareas se adicionan otras, como por ejemplo la selección y nombramiento del jefe de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y el jefe de la RENIEC, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que son ambos componentes del sistema electoral. En fin, hay algunas otras tareas, como por ejemplo también la selección de las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, que van a sustituir, en el caso del Poder Judicial, a la conocida OCMA, a la Oficina de Control de la Magistratura, y en el caso del Ministerio Público, a la Fiscalía Suprema de Control Interno. Entonces, son enormes tareas de orden constitucional, así está establecido en la Constitución Política del Estado. Y un tercer ámbito en nuestro plan de trabajo tiene que ver con los aspectos organizacionales, administrativos de la institución, porque debe comprenderse también que nosotros estamos reconstituyendo una institución que, como es evidente, estuvo muy disminuida tras el... Pero que existía, ¿no? Así es. O sea, el Consejo tenía un soporte administrativo, vamos. Estaba ahí. Y ustedes lo han heredado, están funcionando en la misma oficina. Así es, y además con unas condiciones muy disminuidas, porque el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura llegó a tener poco más de 300 trabajadores. ¿Qué? Nosotros en este momento tenemos poco menos de 100. ¿Pero para qué querían 300? Probablemente era un número excesivo. Nosotros estimamos que con las funciones que se han adicionado, porque la Junta Nacional de Justicia tiene muchas más funciones que las que tenía el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Por ejemplo, hacemos evaluación parcial, que no hacía el Consejo Nacional de la Magistratura, y tenemos también la selección y nombramiento de las autoridades nacionales de control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, y de jueces y fiscales de control, que van a alimentar estas dos instituciones. ¿Cuándo van a hacer el concurso para elegir jefe de OMPE? Hemos prepublicado ya un reglamento para la selección de los jefes de OMPE y de RENIEC. Estamos trabajando en los perfiles de estas autoridades porque nos parece que es el punto de partida sustancial. Hemos encontrado un cierto sesgo en el pasado que se orientaba más a los conocimientos técnicos. Estadísticos, así sí, es. básicamente estadísticas. Así es, que siendo muy importantes, sin embargo, creemos que tienen que ser equilibrados con algunos otros atributos de los candidatos que tienen que ver sobre todo con su convicción y trayectoria democrática, ciudadana, de tal manera de que puedan... habilidades comunicacionales. También, sin duda. Y que puedan garantizar, pues, la continuidad y el rol de instituciones que son fundamentales para garantizar la democracia en nuestro país. Claro. Ahora, regresando a las primeras tareas, yo le digo, no es por venganza o por maldad, pero la gente espera algunas resoluciones de destitución. Y yo entiendo que tienen que hacer un proceso impecable. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se sienta vulnerada de sus derechos va a recurrir al Poder Judicial para que se la reponga. Y de hecho, esa ha sido la costumbre en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Muchas de las personas que hoy están cuestionadas han entrado y salido varias veces del sistema de justicia, ya sea por fiscalía o por Poder Judicial. Y como ser juez o fiscal ya no es una especialización, sino que el que es fiscal es juez y el que es juez es fiscal, entonces entran y salen sin ningún problema. ¿Cuándo van a tener resoluciones? Sí, hay evidentemente una gran ansiedad en relación a este tema, a los temas disciplinarios. Nosotros le hemos dado prioridad precisamente a estos aspectos disciplinarios y ya hace algunos días hemos anunciado la apertura de procedimientos disciplinarios en algunos casos y en otros casos de investigaciones preliminares respecto de 7 magistrados supremos. Y además también hemos anunciado la apertura de 109 procedimientos abreviados respecto de magistrados de inferior jerarquía, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. En estos últimos casos se trata de pedidos que vienen ya con... pedidos de destitución que vienen desde la OCMA, del Poder Judicial y de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público. Y además de eso, hemos activado también alrededor de 50 procedimientos disciplinarios que habían quedado en suspenso luego del cese del Consejo Nacional de la Magistratura, pero al instalarnos nosotros, los plazos han vuelto a correr y entonces hemos inmediatamente
convocado nuevamente audiencias. De hecho, ya desde hace varias semanas tenemos regularmente audiencias los martes y los viernes, en donde los investigados pueden hacer ejercicio de su derecho a la defensa. Ahora, sin embargo, por supuesto, todos estos procedimientos tienen unos plazos, tienen unas garantías que deben ser necesariamente observadas, de tal manera que cualquier resolución, en cualquier sentido que sea, pues invulnerable, y que cuando pueda eventualmente pasar por el test de los estándares constitucionales Va a pasar. pueda cumplirlos cabalmente. No dude que va a pasar cualquier destitución, va a ser sometido a una acción de amparo, con una cautelar, o sea, eso es inevitable, pero tiene que pasar el test, por eso los procesos tienen que estar bien hechos. Así es. Si no, no va a haber forma. Y yo sé que usted no puede adelantar opinión y no vamos a hablar de casos particulares, pues me tendría que decir que no puede hablar de casos particulares, pero sí hay ya una lista, ¿no es cierto?, de personas que han sido citadas a las cuales se les ha iniciado un procedimiento. Sí. ¿Cuántas personas en términos gruesos hay en ese paquete inicial? En este momento yo diría que hay alrededor de 200, cerca de 200 expedientes en giro, ¿no? 109 les decía que vienen con pedido de destitución, alrededor de 50 que se han activado, ya iban como 160, tenemos 7 de magistrados supremos que se han iniciado en los últimos días, hay otros tantos que están en calificación, yo diría que en este momento alrededor de 200, pero que seguramente se van a ir incrementando. Obviamente. Y se van a ir incrementando además precisamente porque hay una gran expectativa ciudadana y entonces empiezan a llegar denuncias. Eso es lo que quería decir. Un ciudadano que sabe, ¿no es cierto?, que un juez tiene una conducta ilícita o irregular, por lo menos, ¿cómo se acerca a la Junta? Así es. Y es importante la distinción que usted señala, porque nosotros no vemos conductas ilícitas propiamente. Claro. Eso le corresponde más bien al Ministerio Público, es decir, cuando un juez o un fiscal cometen un delito, cohecho, lo que fuera, un así es, soborno, así etcétera. es. En esos casos quien le corresponde intervenir es al Ministerio Público, sin perjuicio de que pueda actuar también la Junta Nacional de Justicia o los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público ante faltas disciplinarias. Claro, ustedes lo pueden suspender o destituir, pero simultáneamente sigue su proceso penal. Así es. Lo que nosotros evaluamos son las conductas que tienen consigo una falta disciplinaria. Y cuando esta falta se producen, efectivamente nosotros podemos intervenir. Sin embargo, hay que precisar que primariamente corresponde la actuación de la OCMA en el caso de los jueces y de la Fiscalía Suprema de Control Interno en el caso de los fiscales. Pero la OCMA se va a desactivar, ¿no? Se va a desactivar y va a ser sustituida, como decíamos, por estas autoridades nacionales de control del Poder Judicial o del Ministerio Público. Cuando las nombren ustedes. Cuando las nombremos nosotros, lo cual seguramente ocurrirá de aquí a varios meses. En nuestro plan de trabajo está previsto hacer la convocatoria dentro de los primeros 180 días, pero es probable que estas autoridades recién puedan instalarse en septiembre, en octubre de este año. Pero en cualquier caso, son esas autoridades las que les corresponde primariamente recibir esas denuncias. Perfecto. En casos excepcionales, es verdad que la Junta Nacional de Justicia está ahora habilitada para eventualmente iniciar investigaciones, sobre todo cuando se trata de faltas extremadamente graves, claro, o cuando entendemos que nuestra intervención puede sentar un precedente relevante para la aplicación de otros órganos disciplinarios. Claro. Pero primariamente corresponde a la OCMA en el Poder Judicial y a la Fiscalía Suprema de Control Interno en el Ministerio Público. Nosotros sí intervenimos directamente, primariamente cuando se trata de magistrados supremos. Exactamente. Claro, sea jueces de la Corte Suprema o fiscales de la Corte Suprema. Actualmente la Corte Suprema tiene 18 miembros titulares, me parece. ¿Cuántos tienen procedimiento ante ustedes en este momento? De los 18. ¿7 me dijo? No, 7 entre fiscales y jueces. Me parece que son 3 o 4 los que están... Del Poder Judicial. Y los fiscales... 5. 5. Y los fiscales sí son 3. Sí, dos fiscales supremos en este momento con procedimiento disciplinario. Tenemos Pedro Gonzalo Chávarri y Tomás Aladio Galvez. Así es. Y Víctor Raúl Rodríguez Montesa todavía. Hay, en fin, como es público, hay información que ha enviado
el fiscal supremo Pablo Sánchez a la Junta Nacional de Justicia y que está siendo evaluada esta información, ¿no? Ahora, digamos que ustedes son muy eficientes, que emiten las resoluciones correspondientes en el transcurso del año, que aquellas personas que efectivamente tienen un comportamiento irregular son sacadas del sistema. Pero claro, el sistema no se puede quedar sin jueces y sin fiscales. Así es. Las convocatorias a concurso, ¿cuándo inician? Sí, nosotros es verdad que no hemos priorizado en estos primeros 180 días. Porque tenían otras tareas. Además hay otra tarea que no hemos mencionado y que es también muy relevante, y es que la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en su 10ª disposición transitoria, nos ha encomendado la revisión de todas las decisiones que adoptó el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura entre 2015 y 2018. Claro. Es decir, nosotros tenemos que revisar el trabajo de 3 años del Consejo Nacional de la Magistratura. Es una tarea enorme para la cual se nos ha dado un plazo de 18 meses. Pero digamos, hay algunos eventos que son bastante claros, ¿no? Por ejemplo, Walter Ríos diciendo que le va a cobrar 10.000, se han tumbado la segunda. Esa segunda o ese segundo sabe perfectamente quién es, el que ganó también sabe quién es. O sea, eso se puede hacer más o menos fácil y creo que esas personas además ya han presentado los recursos correspondientes, pero además hay nombramientos muy extraños, ¿no es cierto? Ahí la participación de la ciudadanía también es bienvenida, es decir, en todos los casos, la participación ciudadana es bienvenida, por supuesto. Pero le explico qué pasaba antes. Yo he conocido el caso donde se pedía a la ciudadanía que participe en los periodos de tachas luego en concursos públicos. Y había gente que se presentaba y decía, sí, este juez me pidió plata, lo que fuera necesario, ¿no? Luego nombraban a la persona y el ciudadano que había presentado su queja era perseguido por el juez que había sido nombrado en un proceso de difamación. Y obviamente el juez ganaba de todas maneras. Sí. O sea, los jueces siempre ganan los procesos de difamación, ¿eh? Les aviso, por si no lo saben. ¿Ya? Siempre ganan, ¿eh? No hay forma que pierdan. Entonces, claro, o sea, ¿quién se va a atrever a denunciar a un juez si ese juez después te va a perseguir? Sí, hay un mecanismo también para recibir denuncias asignando un código. Un código, ya. ¿no? De tal manera de que haya, en fin, se respete la reserva del anonimato. Pero, por otra parte, también es evidente que la presentación de denuncias tiene que tener fundamentos, ¿no? No se puede admitir tampoco denuncias maliciosas, pero ahí donde hay fundamentos para una denuncia, por supuesto que son estas perfectamente acogidas por la Junta Nacional de Justicia y, en los casos que corresponda, con la reserva que sea necesaria. Ahora, pero en fin, la tarea, como le comentaba, pues es muy ardua, y en lo que se refiere a las próximas convocatorias, estimamos que en la segunda mitad del año ya estaremos en condiciones de hacer convocatorias para cubrir las plazas de jueces y fiscales que se han ido sumando en el tiempo y que son ya bastantes. Pero quería darle también algunas cifras que me parece que son relevantes. Por ejemplo, respecto de la revisión de los casos del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, estamos hablando de más de 2.400 decisiones, ¿no? Es decir, unos 1.400 o entre 1.400 y 1.500 nombramientos, 746 ratificaciones y alrededor de 150 sanciones disciplinarias. Entonces estamos hablando de más de 2.400 decisiones y, por supuesto, todas requieren un nivel de análisis exhaustivo. Y por otro lado tenemos también ahí una dificultad que hay que señalar. 2.000 decisiones, ¿y eso es de acá a diciembre? No, tenemos 18 meses para hacer esa revisión. Ya, bueno, ahora ya van quedando 16. Claro. Ya hemos iniciado el proceso. Lo primero que hubo que hacer al respecto fue también aprobar un reglamento para estas revisiones, para señalar unas pautas, unos marcos en los cuales se realiza este trabajo. Pero la mayor dificultad, yo diría que radica en la propia limitación que ha establecido la norma. La norma dice que para aplicar el cese automático, en el caso de los nombramientos y de las ratificaciones, debe determinarse la responsabilidad del magistrado designado. Es decir, no basta establecer la grave irregularidad,
sino además hay que establecer Pero la usted- responsabilidad. Pero Lo cual, ustedes no son jueces. así es, lo cual pues supone un obstáculo en la tarea, pero bueno, pero vamos a afrontarla y eventualmente también vamos a solicitar al nuevo Congreso de la República modificaciones en la norma de tal manera que se nos permita Efectivamente, actuar. la norma tenía varias trampas. Ujú. ¿No? Toda la ley de la Junta Nacional de Justicia no corresponde al proyecto enviado por el Ejecutivo que trabajó la Comisión Wagner en absoluto. O sea, han hecho varias, incluso en la misma selección de los miembros de la Junta. Cambiaron las características, la forma de los concursos, etcétera. ¿Cuáles cree usted que deben ser las reformas importantes? Porque luego viene el proceso de selección. O sea, ustedes tienen que convocar concursos, en este caso van a ser gigantescos, para cubrir plazas en todo el país de fiscales y de jueces. ¿Cuál deben ser los cambios en la ley? ¿Qué es lo que se necesita para que estos procesos salgan bien de una vez por todas? Sí, yo diría que hay, en fin, una serie de cambios que estamos evaluando. Eh, yo diría que no radican tanto en el tema de la selección y nombramiento, Ujú. porque ahí hay unos márgenes también de discrecionalidad que tendrá la Junta para establecer sus propias reglas. Sin embargo, hay que uniformizar, por ejemplo, los criterios que se establecen en la ley de la carrera fiscal no son los mismos que se No. establecen en la carrera judicial. Y bueno fuera si es que esas diferencias correspondieran a la distinta Materia. naturaleza de la labor de unos y de otros. Sin embargo, hay ahí algunos matices que hay que seguramente uniformizar. Y por otro lado, yo diría también que hay que poner un acento mayor en la conducta y en la trayectoria ciudadana de los candidatos más que en los propios conocimientos. No porque estos no sean importantes. Por ejemplo, un tema que nos hemos planteado ya varias veces en las conversaciones que tenemos entre los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Se insiste mucho y se puntúa mucho maestrías, doctorados, ¿no? Claro. Que muchas veces, como sabemos, han sido obtenidos bajo reglas dudosas o en universidades que no han logrado O incluso estudiados, licenciamiento. o estudiados hace muchísimos Así es, años, ¿no? ¿no? Y probablemente esa no es la condición fundamental para el ejercicio de la magistratura, porque el doctorado, por lo menos el doctorado, es sobre todo una condición investigadora, ¿no? Claro. Propia de la vida académica. Claro. ¿No? No digo que no pueda ser importante o que no enriquezca enormemente la labor de un juez o de un fiscal, pero hay otros elementos que seguramente son también muy relevantes, como por ejemplo los que señalábamos, su propia trayectoria ciudadana, su comportamiento en la comunidad, sus antecedentes como magistrado, ¿no? Son por supuesto aspectos que tienen que pesar muchísimo más. Donde hay también modificaciones en la legislación que para nosotros son relevantes, tiene que ver, por ejemplo, en los temas de los propios procedimientos disciplinarios. Hay un tema ahí que nos inquieta. Los plazos de prescripción, por ejemplo, que ordinariamente se recogen, que son los señalados en la Ley del Procedimiento Administrativo General, podrían ser insuficientes en el caso de procedimientos tan complejos como los que se refieren a las inconductas de jueces y fiscales, ¿no? Ejemplo, un juez o fiscal que sea captado en cámaras recibiendo una coima, el paso del tiempo podría suponer la prescripción. Y eso, por supuesto, sería absolutamente escandaloso, ¿no? Si tal cosa ocurriese. Es decir, que no se pueda actuar disciplinariamente contra un magistrado por el paso del tiempo, ¿no? Nosotros creemos, por ejemplo, que para faltas disciplinarias que estén vinculadas a actos de corrupción debiera haber imprescriptibilidad en la actuación disciplinaria, ¿no? Como en consonancia además con lo que ya ocurre en materia penal. En fin, hay una serie de temas que seguramente serán materia de debate público, pero ya estamos activos en ello y algunas de estas propuestas ya las estamos alcanzando también en el seno del Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia, que enviará un paquete de reformas al Congreso de la República. ¿Cuándo creen que puedan convocar ya a concursos para cubrir plazas? Yo estimo que en la segunda mitad del año, Ok. ¿no?
en la segunda mitad No del digo que año. estén nombrados, porque el concurso implica muchas cosas, Así es, ¿no? así es. Un concurso debiera tomar entre 3 y 4 meses, Claro. ¿no? Desde la publicación de sus bases, de modo tal que es probable que antes de fin de año ya estemos empezando a cubrir Y si plazas de jueces y fiscales y que si están se hace vacantes. las cosas con seriedad, podríamos tener una Corte Suprema completa, ¿no? Bueno, No media, no media Corte Suprema, que es lo que tenemos ahora. no puedo anticiparlo en este momento, pero por supuesto en todos los niveles tendremos que ir cubriendo progresivamente las plazas que van quedando El vacantes. problema es que, digamos, la Corte Suprema tiene estos mecanismos perversos. Como no se completan las salas, llamas a vocales superiores. ¿Quién llama a vocales superiores? El presidente de la Corte Suprema, Sí. con total discrecionalidad, a sus amigos y a quien le da la gana. Y esos fiscales superiores que pasan a ganar como supremos, por cierto, le están muy agradecidos. Y estos fiscales superiores forman salas como por ejemplo el caso escandaloso de la sala del señor Inostroza, donde él era el único titular recientemente nombrado con 4 provisionales, digamos, entre comillas, suyos, que iban a votar como él le dijera, porque además todos los años se tienen que renovar de acuerdo a su recomendación. Entonces, si él lo recomienda, no se renuevan. Sí. Y no se me ocurre una forma más perversa de tener una Corte Suprema. Sí, el tema que usted señala sin duda es fundamental en el sistema de administración de justicia y es el tema de la provisionalidad Claro. de los magistrados. Se estima que el 44% de los magistrados son provisionales o son supernumerarios. Y esto es muy importante porque afecta gravemente la independencia de los magistrados. Claro, muchos de los señores magistrados podrían decir, oiga, yo soy un magistrado independiente. Y no lo dudo, que hay muchísimos magistrados. Pero los incentivos... Pero es verdad también que no favorece la independencia del juez o del fiscal también, no favorece su independencia el que su posición dependa de la autoridad superior. No, ¿no? es más grave aún los supernumerarios. No, claro. Eso es un escándalo. El colegio local propone ternas y obviamente los escoge el presidente de la Corte Superior. Hay un amplio margen de discrecionalidad allí Con de los discrecionalidad. Y del por un presidente de la año. Corte Superior, así es, Y ¿no? por un Entonces, año. el modo, por supuesto, de evitar esta situación que es reconocida unánimemente. Así es. Unánimemente Hace es años. reconocido que un mal del sistema es esta provisionalidad de los magistrados y frente a eso, por supuesto, la tarea es cubrir con procesos impecables, transparentes, imparciales, estas plazas de tal manera que los magistrados sean titulares de sus plazas. Esa titularidad es la mayor garantía de la independencia en su actuación, porque el magistrado titular sabe perfectamente que no debe a nadie su posición y que por lo tanto puede actuar con total imparcialidad e independencia. Bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos en un instante. Nadie se mueva. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Aldo Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, y hay varias preocupaciones. El público es muy pragmático, ¿no? Entonces me preguntan cosas como, ¿cuándo votan a Chávarri? ¿No? Es una cosa así. Pero claro, hay que entender que, digamos, todos hemos visto al fiscal de la Nación en ese momento votar de sus puestos a los fiscales Vela y José Domingo Pérez. Lo hemos visto utilizar el personal de su oficina para deslacrar una oficina y sacar material. Los hemos visto en video, ¿no? Y hay un cierto sentido de la justicia que puede ser equivocado a veces y puede conducir a linchamientos, pero que también tiene que ser atendido. O sea, las personas dicen, oiga, hemos ido a un referéndum, hemos votado para cambiar esto y queremos ver resultados. Sí, nosotros tenemos pues la obligación
constitucional y legal de garantizar procedimientos justos para todos los jueces y fiscales que son sometidos a procedimientos disciplinarios, de modo tal que no podemos actuar de otro modo que no sea a partir de la presunción de inocencia, del respeto al debido procedimiento, del respeto al derecho a la defensa, del cumplimiento cabal de los procedimientos que nosotros mismos hemos establecido. De modo tal que yo lo que puedo decir en relación a la expectativa sobre las decisiones que pueda tomar la Junta Nacional de Justicia es que tenemos diferentes tipos de procedimientos. Hay unos que se inician con investigación preliminar y que esa investigación preliminar toma hasta 60 días, luego de esos 60 días se determina si es que se inicia o no un procedimiento disciplinario propiamente, y cuando se inicia este procedimiento disciplinario hay unos 60 días adicionales para la instrucción, que supone que un miembro de la Junta Nacional de Justicia actúa eventualmente las pruebas que puedan haber en relación a la imputación, se reciben descargos por parte del investigado, y luego ese informe del instructor pasa al pleno. En fin, en definitiva, lo que debo decir es que los procedimientos disciplinarios yo diría que toman entre 6 y 8 meses aproximadamente. Unos pueden tomar un poco menos, los procedimientos inmediatos pueden tomar entre 4 y 6 meses, y los procedimientos ordinarios pueden tomar entre 6 y 8 meses. Esa es la expectativa, ¿no? De modo tal que sobre todo los casos que estamos viendo en este momento, que como ya digo suman cerca de 200, seguramente todos los que se han iniciado en estas últimas semanas culminarán previsiblemente entre agosto, septiembre de este año. De este año, ya, ese es más o menos el horizonte. Así es. ¿Ha sido fácil organizar el trabajo? Yo diría que Porque si bien el grado de dificultad... Porque esto es la dedicación sí, exclusiva y a tiempo completo, pero ¿no? Total. O sea, los 7 han tenido que dejar todas sus otras actividades. Además estamos impedidos constitucionalmente de realizar cualquier otra actividad salvo la docencia universitaria y fuera de horarios de trabajo, Claro. ¿no? En mi caso, que además provengo de la actividad académica, en fin, mi trayectoria profesional está exclusivamente vinculada casi a la actividad académica, he suspendido toda actividad académica, por lo menos mientras ejerza la presidencia de la Junta Nacional de Justicia, estoy imposibilitado materialmente de hacerlo. Claro. Es decir, inicio la jornada todos los días alrededor de las 7 de la mañana, que es la hora en que habitualmente estoy llegando a la Junta Nacional de Justicia, y realmente no puedo salir nunca antes de las 9 de la noche, ¿no? Es lo que corresponde, además. Porque es una organización en recreación, o sea, hay que volverla a crear. Por supuesto, ¿no? Sin embargo, debo decir también con mucha satisfacción y hasta orgullo de que los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia tenemos exactamente la misma intensidad y nivel de compromiso, ¿no? De modo tal que estamos mutuamente auxiliados unos y otros en esta tarea. Ahora, tienen la gran oportunidad de hacer probablemente la obra más importante del Bicentenario, que monumentos ni que nada, que es dotar al país de un sistema de justicia que sea honrado. Sí. O sea, creo que el Perú ha esperado 200 años para eso. Sí. Lo creemos firmemente, ¿no? Estamos en el Perú, no por obra de la Junta Nacional de Justicia, sino por acción del pueblo peruano. Estamos en un momento histórico muy relevante, y creo que la oportunidad es igualmente histórica. Estamos dotados de los medios, pero sobre todo de la conciencia ciudadana suficiente como para emprender una reforma que es sustancial para la República. Y además el momento a puertas del Bicentenario es seguramente uno de los más propicios que habríamos podido tener. Yo le he contado, doctor, el doctor Vázquez ha trabajado aquí en Radio Santa Rosa, además es colega nuestro. Aquí los viernes al costado, dése una vueltecita. No, a las 9 de la mañana, misa del Señor de la Justicia. Sí. Y lo que trae la gente son sus expedientes. Sí. Vienen a rogarle a Dios que alguien les resuelva los casos que tienen apolillándose en el Poder Judicial. De ustedes no dependen las normas operativas, procesales, es verdad, pero sí depende la calidad humana de las personas que están administrando justicia. Sí. Y el Perú no encuentra justicia en el sistema de justicia, eso es lo más complicado de todo. Sí. Lo más básico. Es como ir al sistema de salud y no encontrar salud, o ir al sistema educativo y no encontrar educación. Es exactamente lo mismo con la justicia, que es monopolio del Estado, no la puede proveer otro.
Así es. Las expectativas son ciertamente muy altas, pero por otro lado también debe entenderse que el sistema de administración de justicia, como lo hemos comentado en otras oportunidades, es muy complejo. La Junta Nacional de Justicia es un engranaje en ese sistema, un engranaje muy importante, probablemente el más relevante en este contexto. Y la génesis de todos los problemas. Sí. Ahí se inician. Es verdad, porque la Junta Nacional de Justicia es aquella a la que corresponde, como lo hemos señalado, la selección y nombramiento de los jueces y fiscales. Entonces trabajamos directamente con el elemento humano, que por supuesto es el elemento clave en todo este complejo engranaje. Pero se requiere tiempo también. Las cosas no pueden cambiar de un día para otro porque por supuesto que de lo que se trata es de fomentar una cultura del cumplimiento, una cultura de la responsabilidad, de la transparencia, de tal manera que logremos pues una justicia que sea efectivamente más célere, más transparente, más previsible. Ahora, eso es lo que todos esperamos, ¿no? Pero esto también tiene riesgos. Hay una cultura, y la hemos escuchado en los audios de los hermanitos, hay una cultura dentro del sistema de justicia, hay una cultura dentro de la fiscalía. Yo te ayudo, tú me ayudas, pero yo te ayudo y tú me ayudas en las cosas más diversas, ¿no? Unas entradas de fútbol, un celular, unos libritos, unos cuadernitos, una parrillada, dos lomitos de carne, el ron Zacapa. O sea, hay una cultura del favor mutuo. Y luego yo te ayudo en tu nombramiento, tú me ayudas en el mío, yo te elijo presidente de la Corte, después yo te elijo presidente de la Suprema. O sea, ¿cómo romper eso? Que es casi institucional. Sí, yo estoy convencido de que uno de los grandes problemas en nuestro país es la falta del ejercicio de la autoridad. Es decir, las normas muchas veces existen, son suficientes, sin embargo, la autoridad no siempre está decidida a ejercer en plenitud sus competencias. Y lo vemos en los aspectos más cotidianos, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, lo vemos cada fin de semana en las carreteras, cómo es que se usa el carril para emergencias. En fin. Pero todos los fines de semana es una bestia, pero así. Pero lo vemos en nuestras conductas cotidianas, ¿no? Y sabemos perfectamente que si estuviésemos en otra ciudad, en otro país, seguramente cumpliríamos las reglas porque sabemos que hay una autoridad que pone orden. Yo creo que algo de eso también puede haber ocurrido en algunos ambientes del sistema de administración de justicia. Porque por otra parte quiero decir también que yo estoy convencido que hay muchísimo juez y fiscal absolutamente comprometido con su tarea y que cumple a veces en condiciones hasta heroicas su labor. Pero lo que te dicen es, en otro ambiente no tendría los incentivos, pero en estos ambientes tengo que hacer el favorcito. Pero a esos jueces y fiscales comprometidos con su tarea, sin embargo, se los desalienta más bien cuando se tolera, cuando se admiten conductas que están reñidas con la jerarquía y con las obligaciones propias de un juez o fiscal. Yo creo que lo que corresponde a la Junta Nacional de Justicia es aplicar con el rigor que corresponde. Cuando digo rigor no lo digo como sinónimo de severidad, aunque también la severidad está implícita. Me refiero con el rigor en el sentido del cumplimiento de las reglas, del cumplimiento del debido procedimiento, con todas las garantías del caso, pero tenemos por supuesto que aplicar las normas que están previstas en la ley de la carrera judicial y en la ley de la carrera fiscal, que es donde se establecen las faltas en las que eventualmente puede incurrir un juez o un fiscal. Como dicen, hay unas faltas contra el decoro. ¿Se acuerda usted? Pero es que, ¿qué entenderán por decoro? Pues como es un concepto gaseoso, o sea, el señor Walter Ríos por teléfono haciendo un acto de absoluto acoso sexual a una subordinada. Es un escándalo, pero acoso sexual ya del peor. Obviamente no va a regresar al sistema de justicia, pero de eso hay en el sistema bastante. O sea, todo es favor, incluso favores sexuales. Eso es lo que estamos viendo. Y señor Ríos diciendo, tenemos que mantener la hegemonía. Es decir, un presidente de corte es casi un virrey. Y el doctor Prado, que es una persona muy honorable, que tuvo que asumir de emergencia el Poder Judicial, hizo una inspección
33 cortes y encontró que 30 tenían problemas graves. Entonces, está todo podrido. No Sí. está todo podrido, porque hay gente buena también, estoy de acuerdo con usted. Pero si yo estoy rodeado de podridos, es mucho más sencillo que me pudra, a no ser que me saquen a los podridos y me pongan gente buena, con lo cual yo no voy a tener estos incentivos perversos que me llevan a, bueno, si no me alineo con el presidente de la Corte, me votan, pues. Sí, por supuesto yo quiero creer que no está todo podrido y que por el contrario hay fuerzas dentro del sistema de administración de justicia que además no debemos olvidar son también parte de aquellas que han contribuido sustancialmente a que la ciudadanía tome conciencia de el grado, digamos, de dificultades que ha atravesado el sistema de administración de justicia. Ahora, la única herramienta de la que dispone la Junta Nacional de Justicia no son los procedimientos disciplinarios. Es verdad que eso permitirá seguramente sancionar a aquellos casos visibles en los cuales podamos acreditar responsabilidades disciplinarias, pero también hay otra herramienta que yo creo que es de mucha importancia, que es la evaluación preliminar, la evaluación a medio término, ¿no? Una evaluación preliminar a los 3 años y medio. Ustedes saben que cada 7 años los magistrados tienen que ser ratificados. Yo creo que esa es también una gran oportunidad para establecer brechas, no solamente en materia de conocimiento, sino también respecto de la propia conducta o de la propia actuación del magistrado, de tal manera de irlas cerrando en la segunda mitad del período. Ahí tenemos una tarea que cumplir junto con la Academia de la Magistratura y que estoy seguro que también podrá ser una herramienta muy potente para favorecer este crecimiento de los jueces y fiscales. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, 9:10, pero tenemos preguntas, porque Abel está diciendo, Hay bastantes. Abel va a decir, ¿cuándo los matan? No podemos decir casos particulares, hay que explicarle a la gente. Yo sé que ustedes esperan que el doctor Aldo Vargas diga, sí, ese juez maldito que te mandó, ¿no es cierto?, que te quitó tus cosas, te mandó preso, ahora sí. No, así no va a ser más despacio, pero se va a hacer bien, ese es el punto. A ver. Preguntas, a ver. Sí, hay bastantes preguntas y algunas muy puntuales, ¿no? Vamos a ver qué se puede responder. Pregunta para el doctor Vázquez. El reglamento señala que solo se revisarán los nombramientos y demás previa denuncia, y eso impide que magistrados de paz letrados especializados, que son los más corruptos porque pagaron al CNM del señor Aguila, seguirán en el cargo, especialmente en provincias. No, el único mecanismo no es la denuncia. Nosotros podemos actuar por denuncia, pero también de oficio. Y siempre, claro, que podamos establecer graves irregularidades en el procedimiento de selección y nombramiento o de ratificación. Ujú. Van a remover al administrador de la CNM porque sigue en esos vicios de siempre. A ver, hay información pública, digamos, que compromete a algunos funcionarios, a unos pocos funcionarios del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Ah, sí. En esos casos, lo que tenemos que hacer, porque es nuestra obligación, es iniciar, y de hecho se han iniciado, procedimientos disciplinarios, de tal manera de establecer el grado de responsabilidad que puedan tener en relación a las imputaciones que se formulan. Debo decir también que nuestra institución, que es muy pequeña, tiene muy pocos cargos de confianza, ¿no? Es decir, cuando un ministro se hace cargo de un ministerio, encuentra seguramente 40, 50, 60 cargos de confianza y puede pues cambiar a todo el alto mando del sector. En el caso de la Junta Nacional de Justicia no es así. En la Junta Nacional de Justicia a la fecha solo hay 4 cargos de confianza. Bueno, todos los demás cargos son cargos de carrera. Entonces, por supuesto que nosotros respetamos la carrera administrativa de los funcionarios, pero ahí donde hay imputaciones, hacemos las investigaciones que corresponda y abrimos los procedimientos disciplinarios que son necesarios para establecer si es que hay o no responsabilidades. Pero hay que distinguir, me parece, y esto es muy importante, entre los trabajadores administrativos de la organización y
los antiguos miembros o consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Que esos tienen imputaciones penales. Así es, por supuesto. No podemos poner en un mismo nivel de responsabilidad a quienes tenían la obligación de actuar en un determinado sentido de observancia de la norma respecto de aquellos funcionarios subordinados que no tenían capacidad de decisión. ¿Harán una auditoría sobre la CNM o solicitarán a la Contraloría que haga ese trabajo? Porque la verdad son 300 trabajadores, ya es demasiado. En verdad, la Contraloría ha hecho ya 3 auditorías en relación al antiguo CNM, y de esas 3 auditorías han resultado algunas imputaciones que justamente han dado lugar a esos procedimientos disciplinarios que he referido antes, y también algunas recomendaciones. Y de hecho estamos actuando muy cercanamente con la Contraloría General de la República. Hemos suscrito incluso un convenio con el Contralor General de la República, el doctor Nelson Schack, y estamos, en fin, actuando de la mano con la Contraloría General de la República, porque tenemos el propósito de convertir a la Junta Nacional de Justicia en una institución modelo en lo que se refiere a transparencia e idoneidad. En el mismo sentido, le he pedido a la doctora Susana Silva, a la secretaria de Integridad de la PCM, que nos ayude a desarrollar un plan piloto en la Junta Nacional de Justicia, de tal manera que seamos un referente para todos los temas que se refieren a integridad y transparencia. ¿Está dentro de sus atribuciones jurídicas la evaluación del defensor del pueblo? No, el defensor del pueblo es designado por el Congreso de la República. Nosotros no tenemos intervención en esa elección. Para nada, para nada. ¿Qué y cómo harán para que la Junta Nacional de Justicia atraiga a profesionales de calidad y con ética? A esa pregunta me encanta, me parece del mayor relieve, ¿no? Yo creo que el gran desafío que tenemos seguramente como Junta Nacional de Justicia es atraer verdaderamente a los mejores, de tal manera que los jóvenes abogados y los no tan jóvenes sientan que la carrera fiscal y la carrera judicial puede ser realmente un escenario para su plena realización personal y profesional. Y para eso, por supuesto, yo creo que el mayor desafío es el de dar garantías de imparcialidad, de independencia. Yo comprendo que en escenarios anteriores tal vez muchos abogados o muchos profesionales del derecho han dudado de la posibilidad de presentarse para ocupar plazas de jueces o fiscales. Nosotros tenemos la obligación de dar garantías de imparcialidad, de autonomía, de independencia, para que los mejores se sometan a un concurso que eventualmente pueda llevarlos a cumplir tarea tan honrosa como la de ejercer la función de fiscal o de juez. Son tareas preeminentes en cualquier sociedad y tienen que serlo también en nuestro país. Lo que pasa, doctor, es que en cualquier sociedad un juez es una persona de prestigio. Así es. Aunque sea un juez de primera instancia. Por supuesto. O sea, el juez de tu barrio es una persona respetada, ¿no? Acá no. Así es. Acá el juez organiza unas juergas, de verdad, o sea, el juez no es respetado. Ese es el problema. Tenemos que cambiar no solamente la percepción en relación a la labor de la magistratura. A una carrera donde no tienes respeto, donde no tienes prestigio. Así es, tenemos que cambiar la percepción por una parte, pero sustancialmente hay que cambiar conductas, ¿no? La cultura del mundo de la judicatura tiene pues que corresponder a las demandas ciudadanas, a las expectativas de cambio que están ahora felizmente establecidas ya en nuestra sociedad. O sea, un juez en los Estados Unidos es una persona respetada, que además no vive como multimillonario, ni mucho menos, pero tiene una posición cómoda, ¿no es cierto? Que le permite vivir confortablemente, nada más, y donde los vecinos lo aprecian, pues, o sea, la gente lo mira con respeto. Es un juez, o sea, no es cualquier persona. Pero acá, doctor, es otra cosa. Acá el juez es el prepotente del barrio, el que tiene sus guachimanes, sus guardaespaldas, el que te organiza lo que le da la gana, hace lo que le da la gana porque es juez. Sí. Y no te puedes meter con él porque es juez. Y te friega. Entonces, ¿qué va a hacer respetar a esa persona? Sí.
Yo creo que hay que destacar justamente la actuación de los muchísimos buenos jueces y fiscales que en el país desarrollan en las condiciones más adversas su tarea, y que estoy seguro van a ser modelo para muchos futuros jueces y fiscales. Ahí hay también un trabajo que hacer ciertamente con las universidades, con las mejores universidades, con las facultades de derecho más importantes de las universidades públicas y privadas, de tal manera de ir desde muy jóvenes atrayendo el talento. Pero también hay una reforma pendiente. Hablábamos hace un momento de las reformas necesarias. Yo estoy convencido y creo que no soy el único, en el sentido de que debemos fortalecer la academia de la magistratura. Sí, bueno, es decir, una academia de la magistratura que tiene que ser la puerta de entrada a la carrera judicial y fiscal. O sea, que primero estudien en la academia y luego den los exámenes. Sí, ese, digamos, no anuncia una posición oficial de la Claro, Junta Nacional pero de Justicia, pero es un tema sobre el que conversamos ya en el Consejo de Reforma del Sistema de Administración de Justicia, y sobre el que, por supuesto, también tenemos criterios, yo diría, comunes, tanto en la Junta Nacional de Justicia como en la propia Academia de la Magistratura. Porque la academia era, ya te nombré, ahora lleva los cursos, Así es. ¿no? Y la lógica es, ¿tú quieres entrar? Pasa los La cursos. lógica debiera ser inversa, ¿no? Es decir, aquellos que tienen vocación por la vida judicial y fiscal, pues tendrían que prepararse para ingresar a la Academia de la Magistratura, y en la Academia de la Magistratura seguir unos cursos exhaustivos y más o menos prolongados, de tal manera que pueda el sistema ir seleccionando a los mejores, de tal manera que los que puedan acceder realmente a la posición de jueces de paz letrados, de fiscales provinciales adjuntos, sean pues magistrados que reúnan todas las condiciones y que no hayan sido solamente objetos de una evaluación circunstancial, sino de un proceso. Es verdad, y eso podría homogenizar, ¿no es cierto?, algunas materias que normalmente dependen de la formación de cada juez, de dónde viene. Sí. Y no hay una homogenización en el sistema de justicia, que viene justamente de una deficiente formación jurídica digamos, de pregrado, que no se sustituye después, no se resuelve incluso después. seguramente hay que trabajar desde las propias universidades, Claro. y yo creo que una buena herramienta es el CECIGRA, por ejemplo. Claro. Muchos de los mejores estudiantes logran acceder a este servicio civil de graduados que hay en el ámbito del derecho, y ya desde ahí empiezan a vincularse con las diferentes instituciones. Pero es voluntario, ¿no? Sí, claro, pero aquellos que tengan vocación por la judicatura desde muy jóvenes podrían aspirar a ingresar al CECIGRA, y luego ya egresados del CECIGRA debiera haber pues un programa de alumni, ¿no? Claro. que vaya reuniéndolos en los primeros años de ejercicio profesional, de tal manera que cuando ya vayan cumpliendo los periodos correspondientes puedan aspirar ya a acceder a la Academia de la Magistratura. Claro. Naturalmente no debería ser exclusivo para los antiguos CECIGRistas, Claro. también por supuesto para otros profesionales competentes, pero siempre bajo un proceso de formación en la Academia de la Magistratura. Claro, pero el problema es que para eso habría que hacer pues que trabajar para el Estado sea prestigioso, ¿no? Y antes de que usted llegara, yo me estaba mandando acá un rollo, ¿no es cierto?, diciéndole a la gente, no sean ni proveedores del Estado lo más lejos que puedan. La gente honrada termina presa, de verdad, la gente honrada termina presa y los presos terminan libres, el mundo es al revés. Porque en efecto, la respuesta en este momento del sistema de justicia al Estado es una respuesta que, en aras de luchar contra la corrupción, puede terminar paralizándolo. O sea, mi consejo a cualquier persona es, ni se te ocurra, si el doctor Aldo Vázquez me hubiera preguntado mi opinión, le hubiera dicho, doctor, quédese en la universidad donde usted es feliz, no acepte un trabajo en el Estado termina con uno preso, sin saber leer ni escribir. No va a pasar esto esta vez. Yo he contado ya otras veces la anécdota, le he contado muchas veces en realidad a los amigos, pero me permito contarla públicamente también, ¿no? Yo le pregunté a mi familia qué les parecía, ¿no? Si tenía sentido que postulara o no a la Junta Nacional de Justicia. Y la respuesta de mi hija me conmovió muchísimo, ¿no? Hay una anécdota que vale la pena mencionarla, ¿no? Y es la de la madre de Alfonso Ugarte,
doña Rosa Bernal. Claro. Alfonso Ugarte, como se sabe, el héroe del Morro de Arica, era un hombre joven de 31 años, empresario salitrero, y claro, la gente con poder adquisitivo de la época, desgraciadamente muchas veces se fue del país. Y le decían a doña Rosa Bernal, le decían sus amigas, ¿qué hace Alfonso aquí? ¿No? Cuando debería tomar un barco y marchar a Europa. Y la respuesta de doña Rosa Bernal probablemente no fue tan literaria, pero sí muy contundente, ¿no? Le dijo, si todos se fueran, ¿quién defiende a la patria? Claro. Y esa fue la respuesta que me dio mi hija cuando pregunté. ¡Qué bonito! De modo que, por supuesto, no deja nunca de conmoverme una respuesta de esa intensidad, además en una chica de 16 años. Claro. Claro, si nadie se va a ocupar, estamos de acuerdo. Y esa es la razón por la que estamos algunos en este empeño, y esa es la razón por la que miles y miles de servidores públicos entregan cada día su esfuerzo a la patria, ¿no? Claro, si nadie quiere, pero es que de verdad que es bien difícil querer, ¿ah? De verdad, es como para pensarlo, ¿ah? Bueno, yo era vicerrector de una universidad seria, todo estaba bien, todo estaba bien. Pero aun cuando guardo, por supuesto, nostalgia ahora de mis días académicos, ahora durante estos 5 años la tarea está en la Junta y la afrontamos con el mayor entusiasmo y empeño. Así es. Parece que hay algunos jueces que están escuchando. ¿Cuándo se va a dar inicio a la convocatoria para nombrar magistrados? Un aproximado. Sí, como decíamos, seguramente en la segunda mitad del año. Esta primera mitad es para reorganizar un poco la casa y para atender los temas más urgentes, pero en la segunda mitad del año sin duda que será una prioridad la convocatoria a nuevos concursos. Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia por tener durmiendo los expedientes por más de 120 meses. ¿Es normal? ¿Y si me descuido lo archivan? Sí puede presentarse las quejas, ¿no? Y la queja, en el caso de los procesos judiciales, tiene que presentarse ante las ODEGMAS, es decir, las oficinas de control que hay en cada uno de los distritos judiciales del país. Pero pronto eso va a cambiar. Sí, va a cambiar porque parte de este paquete de reformas en relación a la justicia ha supuesto la creación de las autoridades nacionales de control a las que nos hemos referido antes. Es decir, lo que se evita, lo que se quiere evitar con estas nuevas autoridades nacionales de control es que no sean los propios jueces y fiscales los que se controlen a sí mismos, sino que sea una entidad externa la que los controle. O sea, no vale la pena ir a la OCMA. ¿Saben qué pasa cuando vas a la OCMA? Tu juez se entera, entonces ya te odia, pues. No hay forma de que resuelva tu caso en tu favor. Lo mejor es que te saquen de ahí, sáquenme de ahí. Entonces no se puede quejar uno. No vale la pena quejarse. ¿Para qué? Porque además el que resuelve es otro juez. Ni hablar. Disiento un tanto. Yo creo que los ciudadanos deben, por supuesto, plantear sus quejas. Doctor, tengo una acción de amparo que tiene 7 años. Sí, es verdad. Ya es monumental. Y es un caso que estamos en la Corte, estamos tratando de que nos atienda la Corte Interamericana. O sea, a ese nivel. Ya acabamos de responder a la Comisión Interamericana y hemos solicitado a la Comisión que lleve a nuestro caso a la Corte de frente. Porque ya es una cosa que es de no creerse. Un amparo de puro derecho. Sí. Donde hay 6 periodistas vivos, el resto están muertos, porque también la gente se muere, ¿no es cierto? Y al frente, una empresa. No, es muy complejo, contestó. El Ministerio de Justicia le ha contestado a la Comisión Interamericana que el caso es muy complejo y que hay un sinnúmero de diligencias. Y le mandan 2 paginitas con las diligencias. Hasta a mí me da ataca risa. Desde el 2017 está con autos para sentencia. 2017 y estamos en 2020 y el juez ni pestañea, pero ni pestañea. No, y cada uno de nosotros, a partir de su propia experiencia personal o profesional, sabe perfectamente que situaciones de esta naturaleza se han dado y desgraciadamente todavía se repiten en nuestro sistema de justicia. Además de eso, tenemos que actuar frente a eso. ¿Dice que los periodistas son poderosos? No. 7 años en el sistema de justicia en primera instancia. Es alucinante. Claro, nos estamos enfrentando al grupo del comercio. Tampoco es que no a cualquiera, ¿no? 7 años el juez no resuelve. Ha decidido no resolver. Secuestrados por la justicia. Además, yo creo que me diga que no. Ya le hemos dicho, no nos dé la razón. Por favor, no nos dé la razón, pero sáquenos de su juzgado. Que lo único que quiere es agotar la vía en el Perú. Pero claro, él sabe que nos vamos a la Corte Interamericana y es evidente que en la Corte Interamericana ganamos el juicio. Yo no tengo duda. Porque si no me hubiera embarcado en esto hace 7 años.
pero te secuestran, pues. Y eso es lo que se hace ahora en el Perú. Secuestro judicial. Secuestro judicial, secuestrados, ahí estamos. Entonces, ¿qué justicia, pues? O sea, de verdad, ¿qué justicia? Y mi caso no es el único. Hay gente que tiene procesos de 20 años. Civiles, ¿no? Para recuperar una casa, para que le paguen una deuda, por una herencia. 20 años litigando. Es terrible, terrible, terrible. Sí, es un escenario, digamos, complejo, por supuesto, y que a todos nos angustia, pero por supuesto cada quien en el rol que le corresponde tiene que cumplir su tarea de tal manera que esa situación pueda ser revertida. Así es. Nos Bueno, vamos, nos María. vamos, ahora sí, hemos absorbido el tiempo del doctor Aldo Vázquez. No se olviden ustedes que nosotros vivimos de la Divina Providencia, así que entren a la página web de Radio Santa Rosa. Hay algunos que no entienden eso de la Divina Providencia, ¿no? Bueno, les voy a explicar. No hay plata. Entonces necesitamos que ustedes nos manden algo. PayPal es el sistema por el cual usted puede colaborar con nosotros a través de la página web www.radiosantarosa.com.pe. Gracias, doctor Vázquez, y Encantado de muchos estar con éxitos en esta gestión que es tan importante. Sí, hay mucha gente que le desea muchos éxitos. Exactamente, Muchas gracias. muy Muchas importante. gracias. De verdad, en esto se juega la democracia peruana muchísimo. Sin sistema de justicia no hay democracia posible. De verdad que no. Con la ayuda de todos cumpliremos cabalmente nuestra tarea, pero yo también aprovecho para felicitarlos a ustedes porque sé que están próximos a cumplir 4 años de programa, de modo que... ¿Verdad? Este fin de semana. De modo que les deseo toda clase de éxitos y muchos años más de contribución al debate público democrático en nuestro país. 4 años, ¿no? 4 años. ¿Y cómo fue que me quedé 4 años acá? No me di cuenta. Vamos a despedirnos ahora sí y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.